Hola, buenos días. Me gustaría dar las gracias al Instituto Juan de Mariana por la posibilidad de participar en este ciclo de jornadas sobre un tema tan incuestionablemente de actualidad como es la regulación inteligente. Nosotros en el Instituto de Estudios Económicos hicimos las pasadas semanas un informe sobre las buenas prácticas regulatorias que coinciden en su contenido muy principalmente con lo que es el que continúa las jornadas, y con esta excusa pues hemos intentado participar en estas jornadas como una excusa también porque nos resulta especialmente grato el poder compartir con el Juan de Mariana, que es la primera vez que Instituto de Estudios Económicos formalmente hace un acto con el Juan de Mariana. El informe lo hemos elaborado el equipo técnico de Estudios Económicos, y por eso en la presentación aparecemos como autores yo mismo, que soy el director general del Instituto de Estudios Económicos, y Nicolás Vicente, que es un economista del Instituto de Estudios Económicos, también muy seguidor también del Juan de Mariana. La verdad es que a mí me gustaría en primer lugar anticiparos que la presentación se basa en este informe de las buenas prácticas regulatorias que está colgado en la web del Instituto de Libre Acceso en iemadrid.com, pues si alguien tiene interés en su desarrollo, porque obviamente el informe es mucho más exhaustivo y detallado que lo que voy a presentar yo aquí. Bien, el objetivo de mi intervención va a tener tres partes bien diferenciadas. En primer lugar, va a ser introducir a lo que es la relevancia que tiene un marco regulatorio en el desempeño económico. En segundo lugar, las implicaciones que tiene el marco regulatorio cuando no será adecuado, haciendo un repaso de la evidencia empírica más pertinente. Y la tercera parte del trabajo es una síntesis de lo que entendemos que son buenas prácticas, no tanto desde el punto de vista jurídico, que ya se han sido enunciadas, sino desde el punto de vista de la economía de la regulación, de la economía del derecho, para terminar con unas conclusiones. A mí me parece que es muy importante contar con un marco institucional y regulatorio adecuado. Estamos volviendo a los clásicos en la medida que ya el Novel North lo establecía, ¿no? El marco regulatorio, ¿cómo afecta a la actividad? Pues afecta a través de la configuración de incentivos. Y a mí me gustaría distinguir, el color verde y rojo no son casuales, distinguir cuando los incentivos son adecuados o, dicho de otra forma, son compatibles con la eficiencia a través de la acumulación de capital, a través de la competencia, a través de las medidas que favorecen el desempeño económico. Pues obviamente marco regulatorio es un factor catalizador de desempeño económico. Pero no siempre los incentivos son adecuados y hay veces que son distorsionantes. En el caso de que los incentivos sean distorsionantes, no solamente pueden resultar ineficientes, sino que además se pueden desviar recursos hacia actividades ineficientes, lo que comúnmente llamamos muchas veces buscadores de rentas. No faltarían los casos de corrupción, en la medida que hay unas rentas extraordinarias derivadas de la falta de competencia. Y, ¿por qué no decirlo? Es decir, esta ineficiencia, al final los agentes económicos no se resignan a la misma y suelen ser foco de litigiosidad. Un indicador de que una regulación no es la mejor es el nivel de litigiosidad que provoca la misma. Entonces, tenemos dos escenarios: una regulación que favorece, cataliza el crecimiento económico, una regulación que lo frena, a través del impacto sobre la acumulación y asignación de factores, y que es los factores clave de crecimiento y productividad a largo plazo. A mí me gustaría hacer un repaso de lo que es el efecto de una regulación sobre la actividad económica. No podemos olvidar que las decisiones de inversión de las empresas se toman en contextos en los que los horizontes temporales son generalmente a largo plazo. Esta heterogeneidad entre los horizontes de las inversiones de largo plazo y la regulación que puede cambiar en el corto plazo genera disfunciones que importan a la actividad. Por eso, el hecho de cuando decimos que, cuando decía antes Rosa, seguridad jurídica, pues seguridad jurídica no es una forma más que en términos jurídicos constitucionales decir que un clima regulatorio sea estable y predecible, por lo menos durante el periodo de maduración de la inversión. Cuando esto no se produce, ¿qué sucede? Pues en primer lugar se produce un aumento de la incertidumbre, un aumento del coste de capital, tanto de la deuda como de los recursos propios. En ocasiones, además, se produce un aumento de la prima de riesgo.
Pero no solamente es que sea más caro el capital, es que no sucede en pocas veces el hecho también de que en ocasiones simplemente el capital no está disponible para esos proyectos. Hay proyectos cuyo regulatorio les hace totalmente inviables. Y en la postre también, pues en ocasiones se pone un freno a las inversiones, ya que ante la falta de seguridad y predecibilidad de la rentabilidad esperada de las nuevas inversiones, prefieren agotar las inversiones ya existentes, aunque no sea la opción más rentable. Todo ello es a nivel microeconómico. Si el fallo regulatorio es generalizado, es sistémico, entonces no solamente es que aumenta el coste de capital para esa actividad, sino que puede aumentar el coste de capital para todo el conjunto del país a través del déficit público, puede suponer una reducción de atractivo para la inversión exterior. Por ejemplo, cuando se produce ahí un fenómeno jurídico que se llama la expropiación regulatoria, cuando un cambio regulatorio sobrevenido te afecta la rentabilidad del negocio más allá de lo que es razonable, sin compensarse por ello a cambio, pues este tipo de acciones son acciones que la inversión internacional es muy sensible, muy elástica a los efectos de retraerse y también puede no solamente frenar la inversión privada, sino también la pública. Esto tiene efectos tanto en la actividad económica de la empresa, que está sujeta a regulación, puede tener mayores costes operativos, mayores costes financieros, mayores costes legales, como también costes sociales, porque habrá menor actividad, menor ocupación y menor calidad en los productos y servicios de actividad regulada. A mí me gustaría un poco destacar por su relevancia el caso de los sectores regulados. ¿Por qué es importante los sectores regulados de regulación? Porque precisamente por la propia naturaleza de regulación, ahí se justifican unas regulaciones en las que el riesgo de que no sean óptimas son mayores. Por eso, y muchas veces incluso los cambios políticos, los cambios de los reguladores, pues dan lugar a invenciones, a ocurrencias que pueden ser cambios normativos disruptivos, que en ocasiones son necesarios, obligados, pero en ocasiones son injustificados, innecesarios y generan más problemas de los que el responsable quería hacer, ¿no? Entonces, en cualquier caso, en los cambios regulatorios no predecibles, en estos sectores son un factor endógeno de volatilidad de la industria, aumenta el riesgo de negocio y la prima de riesgo exigida. Es una paradoja. Cuando hay unas posibilidades de que la regulación tenga un cambio disruptivo sin ser sujeto a control por parte de terceros, pues la prima de riesgo exigida a esa actividad es mucho mayor, lo cual es un círculo vicioso en la misma, ¿no? Y es verdad que es un componente importante lo que es el riesgo regulatorio, el riesgo económico de la actividad regulada. Yo tengo un indicador para ver si una actividad regulada está en exceso regulada, y es cuando los protagonistas de la empresa son más jurídicos que técnicos económicos o ingenieros. Es decir, la producción son ingenieros, la eficiencia es economía, la regulación es abogados. Por muy competentes que sean, abogados. Y no abogados, es decir, hay una especialidad del derecho que es la más propicia, que es el derecho administrativo. Cuando son especialistas en derecho administrativo, es que es un sector muy regulado. Yo, por ejemplo, pongo el sector de transporte, es decir, el sector de transporte suele ser un sector muy intensivo en derecho administrativo. Es decir, cuando hay mucho derecho administrativo, mala cosa para el usuario y para la actividad. Bien, a mí me gustaría hacer un repaso de la evidencia empírica, está en detalle en el trabajo nuestro, diciendo, esto no son reflexiones, estos son recopilación de trabajos empíricos de nivel que han demostrado la relación lineal que existe entre la calidad regulatoria y el respeto a la ley y el desempeño económico. El respeto a la ley está correlacionado con la renta per cápita, que es el principal indicador de desarrollo. El respeto a la ley está condicionado con la prosperidad, el dinamismo económico. Un autor tan competente como puede ser Acemoglu. La calidad regulatoria está relacionada con el desempeño económico. Lo contrario, una regulación adecuada a la tasa de productividad. La calidad regulatoria está asociada a la corrupción. Una regulación eficiente está correlada con un menor nivel de corrupción. Banco Mundial. Y en el caso español hay una peculiaridad que a mí me gustaría destacar, y es el hecho de solaparse diversas administraciones territoriales, pues se produce otra regulación especialmente autóctona a este respecto, que es la fragmentación regulatoria. La fragmentación regulatoria se caracteriza porque hay más de una regulación y porque la regulación se acumulan unas sobre otras. Esta semana pasada COE publicó un estudio sobre que es cuantitativo del volumen de páginas que ha publicado los diarios del BOE acerca de regulación,
Y la verdad es que hace falta ser cargador de cajas para ver la regulación más que abogado, porque es inmensa la cantidad de regulación que se exprime. Como decían antes, tanto que se hace imposible conocerla a la misma, ¿no? Casos, es decir, una variable que a mí me gusta mucho destacar por su relevancia crítica es que se ha evidenciado que lo que es la amplitud de los mercados es un factor de dinamismo y creación de empresas, y la fragmentación regulatoria de los mercados y también las regulaciones que se diseñan en función del tamaño de las empresas. Por ejemplo, el caso español, las obligaciones fiscales sociales se multiplican a partir de un determinado umbral. Se han detectado que son frenos a la creación y al crecimiento de empresas, que son unas regulaciones con unos altos costes y, por lo tanto, inadecuadas. Luego, reivindicando, este año pasado salió un estudio del Banco Mundial que nos parece especialmente pertinente, porque hay regulaciones que se justifican muchas veces. Por ejemplo, la regulación del salario mínimo se justifica para reducir la pobreza. Digo conceptualmente hablando, en la práctica en ocasiones sucede lo contrario. Pero una regulación que nadie interpretaría como vinculada a la pobreza es la regulación que favorece la actividad económica. El Banco Mundial recientemente, este año pasado, publicó un estudio en el que detecta una correlación muy estrecha entre la regulación favorable a la actividad empresarial, un clima business friendly, con el nivel de pobreza, y por lo tanto inversa, es decir, contra más actividad empresarial, menor nivel de pobreza, y por lo tanto la regulación bien enfocada a los fines necesarios puede ser un factor crítico en el bienestar social. Y muchas veces regulaciones que están enfocadas hacia una finalidad tienen consecuencias negativas sobre la misma, y regulaciones que están enfocadas por una finalidad económica, como es la creación de empresas, tienen una finalidad social muy relevante. A mí me gustaría, por la relevancia, un estudio muy importante que salió el año pasado, que lo publicó la BBVA, y entonces hizo una relación econométrica intentó cuantificar el coste de la falta de capital institucional español, y la conclusión que llegó es preocupante. En España, si tuviéramos una calidad institucional homogénea con nuestro nivel de productividad, con nuestro nivel de desarrollo, podríamos tener una mejora del PIB per cápita de un 20%. Esto es más o menos la mejora del producto que se puede producir en alguna generación. Sería como adelantarnos una generación de nivel de vida de España. Simplemente, no hacía falta invertir, simplemente mejorando la calidad institucional del país. Y hay quien piensa que esta debilidad institucional es un factor determinante de la baja competitividad. Ya os informo que uno de los mercados institucionalmente más ineficientes en España, lo cual es incuestionable a la vista de su resultado, es el mercado laboral, en la medida que tenemos una tasa de desempleo sin igual en nuestro entorno y a nivel mundial. Bien, los economistas, como sabemos, nos tenemos que basar en números y no solamente en retórica, y por eso aquí planteo unos gráficos de lo que es el nivel de calidad regulatoria en la situación española. Aquí me gustaría hacer un énfasis muy importante. Yo he puesto una línea que es el promedio de la Unión Europea, y España está en una situación frente al promedio de la Unión Europea en lo que es la calidad regulatoria, pues en torno a un 17% más bajo. La posición española en una escala de 0 a 2,5 es 0,95, la Unión Europea 1,12. Ya os advierto que si el ranking llega a 2,5 y la Unión Europea está en 1,12, quiere decir que los márgenes de mejora de calidad regulatoria en Europa son muy importantes. Pero claro, en la calidad regulatoria no es como un promedio. La calidad regulatoria, como cualquier referencia, yo que soy de Atlético de Madrid, nadie se conformaría con ser el medio de la liga. Queremos ganar la liga. Entonces, en la calidad regulatoria aquí hay las mejores prácticas. Y hay países que tienen calidad regulatoria ranqueada al 2. Es decir, estamos prácticamente por debajo de la mitad de las mejores prácticas internacionales de nuestro entorno, el caso holandés, el caso sueco, el caso finlandés, países nórdicos, el caso británico, los anglosajones, el tema regulatorio lo tienen muy bien trabajado. La seguridad jurídica igual. No cambia el orden, no son los mismos países. Aquí en calidad jurídica, en lo que es seguridad jurídica, nuestro déficit es algo inferior, un 13%. Los países con mayor seguridad jurídica, en vez de Holanda, aquí es Finlandia, Suecia, Austria, Dinamarca, países nórdicos, pero vemos que tenemos una larga distancia respecto a las mejores prácticas regulatorias, calidad y respecto a la seguridad jurídica. La seguridad jurídica es un concepto muy de derecho español, pero a nivel internacional la seguridad jurídica se suele asimilar con lo que llamamos el cumplimiento de la ley.
Llegados aquí, podemos hablar de lo que entendemos que son las buenas prácticas. Estas buenas prácticas en ocasiones coinciden con la regulación española y en ocasiones no. Los principios que deben regir las buenas prácticas regulatorias. Nosotros tenemos que hay 4 grandes grupos de principios. El primero de ellos, seguridad jurídica, accesibilidad y predictibilidad. En segundo lugar, es participación en el proceso regulatorio. Es decir, por un lado sería acerca de los fines de la norma, ¿no? que sea seguridad jurídica. En segundo lugar, es a los actores que participan en la elaboración de la norma, que en la medida que sea más plural la elaboración de la norma y que no solamente sea regular, sino que afecte a los actores y a los stakeholders involucrados en la misma. Luego, respecto al diseño de la norma, es decir, eficacia, orientación, proporcionalidad, justificación. Y, por último, respecto a la aplicación y encaje de la norma en el sistema, que sea consistente, que sea creíble, que sea transparente, que sea simple. Respecto a ello, a mí me gustaría destacar como lo más importante de los 4 grupos de principios son los 2 primeros. El principio de seguridad jurídica, estabilidad y predictibilidad. La seguridad jurídica es un concepto obligatorio en España porque está recogida dentro de la garantía de los individuos contra las arbitrariedades de los poderes públicos. La arbitrariedad es cuando las decisiones de la administración pública no están suficientemente justificadas dentro del margen de discrecionalidad que pueden suponer. Es decir, cuando hacen sin motivación, lo que decíamos antes, sin motivación suficiente adecuada. La seguridad jurídica está muy ligada también con un principio comunitario, que es el principio de confianza legítima, que es no adoptar medidas en las cuales puedan afectar significativamente y de una forma sobrevenida o sorpresiva lo que alguien razonablemente pueda esperar de la normativa que les es aplicable, ¿no? A mí me gustaría que un sistema que tiene seguridad jurídica es un sistema en el que es razonable, te puedes equivocar, pero que es razonable prever las consecuencias de la situación económica de los particulares y los poderes públicos. Esto no quiere decir que las normas no puedan cambiar, porque si no la seguridad jurídica sería la inmutabilidad de la norma. No, las normas pueden cambiar, porque deben adaptarse a la realidad de cada momento. Pero estos cambios deben hacerse de una forma gradual, de una forma predecible, anunciándolos con tiempo, evitando el procedimiento de urgencia. Yo, por ejemplo, cuando veo un decreto de ley se me ponen los pelos de escarpia, pues los decretos de ley suelen ser los mecanismos para incumplir este tipo de normas. Las leyes, su tramitación tiene unos procedimientos. Al final, seguridad jurídica, ¿qué significa? Más confianza, más inversión, más desarrollo económico. La falta, lo contrario, más desconfianza, menos inversión, menos desarrollo económico. Por lo tanto, la importancia de la seguridad jurídica en un sentido amplio. En segundo lugar, y esto es muy nuevo, y esto es del Instituto de Estudios Económicos, es la accesibilidad y participación dentro del proceso regulatorio. Tradicionalmente, incluso el diseño institucional de los agentes regulatorios dicen, bueno, la independencia del regulador. Yo que soy profesor universitario en la universidad pública, por lo tanto tengo autonomía universitaria, ya puedo anticipar que donde hay autonomía hay un cierto riesgo de descontrol, porque la autonomía, para que no sea descontrolable, debe ir sujeta a rendición de cuentas. Entonces, la independencia de reguladores muchas veces va unida a actuaciones alejadas de las realidades técnicas. Entonces, hay sectores cuya complejidad técnica es brutal, es decir, está solamente sujeta a expertos, además con unos cambios tecnológicos permanentes, en los que es muy difícil que el regulador pueda conocerlo en sus debidos términos. Y precisamente para evitar esto, muchas veces lo que se debe hacer es cambiar las prácticas regulatorias y que el regulador o el agente político fije los objetivos de política económica. Por ejemplo, a un sector le pueden decir, esta práctica no me la estoy inventando yo, esta práctica la implementó Portugal, por ejemplo, en los años pasados, con los cambios regulatorios en sectores regulados. Diciendo, vamos a ver, hace falta bajar el precio de un servicio público de los que todos sabemos regulados fuertes, por no poner ejemplos concretos. Entonces, se plantea un diálogo continuo iterativo con los agentes del sector y dice, con la premisa de bajar el precio del servicio, porque ese es el fin público, no es fastidiar. Las regulaciones no se hacen para fastidiar a nadie, ni para pegarse alegrías, ni vendetas, ni satisfacciones. Las regulaciones son eficientes e inteligentes, son las que cumplen el fin pretendido con la menor distorsión necesaria.
pues los agentes saben que con ese fin de bajar el precio, cómo lo pueden hacer muchas veces mejor que el regulador. Y saben qué partidas son más compatibles con su proyecto de inversión a largo plazo. Saben, entonces, muchas veces el agente, el actor, representado normalmente a través de su sector, a través de sus asociaciones empresariales, por eso yo reivindico el papel de las empresariales en los procesos participativos de regulación, pueden, primero, evitarle tiempo al regulador, porque le pueden dar la solución de lo que ya saben y que no el regulador vaya a tanto y error. Es como decíamos antes, le ponemos la regulación a 1 hora y resulta que lo cambiamos con una normativa que hacemos un año todo un año, porque siempre a la puerta al campo. Pero si le dice, mira, no podéis competir de esta forma, pero lo asumes, no me gusta que compitan así, lo asumes el coste político, pues mira, ya sabes que no puedes competir y esas te sujetas. Pero lo que no hacen no distorsiona el funcionamiento, porque al final resulta que en vez de beneficiar al consumidor, que debía ser tu primacía, lo que estás es reduciendo la oferta disponible. ¿Y esto cómo se hace? Pues se hace cambiando el concepto legal, se hace cambiando el concepto de consulta. La consulta no debe ser un trámite legal, preceptivo de... Oiga, que ya lo hemos visto, lo hemos oído, lo hemos escuchado. No, mira, la consulta es un diálogo continuo, iterativo en el proceso regulatorio, es decir, que el regulador tiene que estar cerca del regulado. Eso de la independencia no quiere decir estar lejos. Lo que pasa es que tiene que hacerse de una forma transparente, de una forma arreglada, de una forma con controles, a los efectos de que se consigan 2 cosas, que es lo que consigue este modelo regulatorio. Por un lado, perfilas mucho mejor las decisiones regulatorias, cuando tiene un componente técnico muy importante, las perfilas mucho mejor. Y la segunda circunstancia muy importante es que en la medida que tienes que dialogarlo con el sector y no las puedes imponer de forma inmediata en el tiempo, un procedimiento de urgencia, permitas a los agentes ir adaptándose, saber lo que a lo mejor no se aprobará que se pueda aprender en un futuro, permites adaptar mejor a los actores a la regulación. Y por eso es un principio que pensamos que se debe introducir de una forma arreglada. Se está haciendo a nivel europeo en sectores muy técnicos, muy complejos, pero pensamos que debía ser, sobre todo cuando hay mucha complejidad. ¿Por qué cuando hay complejidad? Porque si no hay complejidad, a lo mejor el regulador puede tener conocimiento del sector. Yo, por ejemplo, leí una práctica regulatoria de un sector concreto que porque una persona había cambiado de destino dentro del organismo regulatorio, toda la regulación española se veía condicionada por ello. Eso es una barbaridad. La regulación no puede depender de una persona, debe depender de institucional, de conocimiento, de compartirlo, de reflexiones, no de una persona. Porque una persona, por muy buen profesional que sea, y normalmente lo son los reguladores, está más sujeto a más riesgo de error que cuando es un colectivo el que participa en el proceso. En tercer lugar estarían ya la parte más técnica de la regulación, que posiblemente solapa con lo que han dicho de algún compañero. A mí me gusta mucho hablar de la eficacia, orientación, proporcionalidad y justificación. La primera frase que pongo aquí es responder a una necesidad real. Yo creo que hay 2 tipos de agentes públicos. Agentes públicos que identifican problemas reales y diseñan soluciones para esos problemas reales, pero no faltan agentes públicos que se inventan problemas para justificar soluciones. Y eso existe en el mundo. Y por lo tanto, cuidado. Por ejemplo, si tú no tienes un problema en un sector que está funcionando bien, tienes una comparación de que los precios del sector en relación a internacionales están bien, que la rentabilidad del sector son razonables, que hay un proceso de inversión de empleo, pues no quieras, porque a lo mejor quieras un problema mayor del que estás provocando. Eso sí, si ves que hay un sector cuyos precios son totalmente diferenciados respecto a nuestro entorno, que está suponiendo unos sobrecostes, pues habrá que ponerse a qué se debe. A lo mejor se debe porque no puede ser de otra forma, pero eso sí lo puedes estudiar. Pero muchas veces se generan problemas donde no los hay, precisamente para justificar soluciones. El ejemplo es el mercado de alquiler. El mercado de alquiler. El mercado de alquiler es uno de los mercados más eficientes que funcionan en el mundo. 5. Ya termino. Es que me he venido para arriba, perdóname. 5 minutos. Entonces, el mercado de alquiler, no tenemos un problema en el mercado de alquiler. El problema es que hay una oferta limitada en las ubicaciones más concretas que tienen que ajustarse como toda la vida, vía precios, a los efectos de aumentar la oferta e incentivarlo. Pero no, se quiere quitar el problema de ajuste para crear un problema mayor que pretendemos solucionar, cuando el problema no es ese. Lo segundo es muy importante. Aquí como economista, yo soy miembro de la Junta Directiva de Colegio de Economistas, aquí me voy a
a reivindicar. Cualquier regulación debería llevar un análisis económico de impacto económico. Es que hacer una regulación sin saber, por ejemplo, el salario mínimo que se ha regulado estas semanas. Es decir, que el gobierno nos diga, mire, el salario mínimo afecta a tantas personas, los efectos económicos previsibles son estos, son los otros. No, es complicado, ¿no? Luego, proporcionalidad y eficiencia entre fines y medios. Pues obviamente pues una regulación que sea eficiente, como decimos aquí, inteligente. En tercer... Bien, luego el tema que las normativas no supongan cambios drásticos, que sean previsibles, que sean simples, que sean coherentes. Muchas veces las normas tienen una complejidad, son abundantes, son incontrolables y esto es un problema en sí mismo. Y aquí ya, para terminar, las conclusiones. Las conclusiones tenemos que terminar, los economistas siempre terminan con números. Y los números son lo que nos avala lo que hemos dicho antes, ¿no? Entonces, es muy fácil. Es decir, la carrera regulatoria está relacionada con el nivel de desarrollo del país y con la prosperidad. O dicho de otra forma, no existen sociedades que alcancen niveles de vida elevados sin tener una calidad regulatoria positiva o importante. La correlación está en torno a un 77%, pero no es cierto que esta correlación es muy alta, es mucho mayor. ¿Por qué no es mayor? Porque sucede que a partir de un determinado nivel de calidad regulatoria los rendimientos se multiplican. Por eso la correlación no es mayor. Es decir, cuando estás en calidad regulatoria 2, ahí ves cómo hay países, outliers, que tienen para arriba en términos de nivel de renta. Lo contrario no existe. Mala regulación y nivel de vida no existe. Esto respecto a calidad regulatoria y esto respecto a seguridad jurídica y cumplimiento de la ley. Donde no se cumple la ley, no hay desarrollo económico y, por lo tanto, la importancia para el desarrollo económico, que al final es el principal vehículo de mejora del bienestar social y económico, la importancia de la calidad institucional y seguridad jurídica. Y me gustaría terminar con una reflexión. Yo soy profesor de economía y cuando estudiamos el desarrollo económico vemos muchos factores, y hay muchas teorías al respecto. La economía es como un guiso. Un guiso, ¿qué quiere decir? Que depende de muchos factores, pero el que está peor dotado nos condiciona el conjunto. Por lo tanto, no nos vale tener el resto de factores adecuados si uno de ellos nos falla. Y la calidad regulatoria y la seguridad jurídica son uno de los factores que son más determinantes en el desempeño y bienestar económico y que menos coste económico tienen. Por lo tanto, debería ser una de las prioridades desde el punto de vista de la política económica que la calidad regulatoria y la seguridad jurídica fuera un eje prioritario de acción. Muchísimas gracias. Por alusiones puedo contestar. No son alusiones. Cuando has dicho lo de los abogados, me he acordado de toda la regulación. Vete para acá. Sí, es que estoy dividida. No era por no tapar esto. Me voy para allá. Toda la regulación de 2007 sobre la energética, sobre las fotovoltaicas, o sea, una parte son los asesores legales que fomentaban la implantación de la inversión en España y otros son los, no voy a decir plicapleitos porque no sé cuántos abogados hay aquí, pero los procesalistas que van a juicio, esos sí son ex post, esos son los malos. No los malos, sino los que indican que hay un problema regulatorio, o sea, un problema pero toda la inversión, como se aplicó, aquello era un lío. Yo me acuerdo que llegué a hablar, en otro tema totalmente distinto, de gas, con la persona que había dictado la norma y no era capaz de decirme cómo interpretar y aplicarla para el caso que yo tenía, que yo estaba llevando. Y no lo sabía, decía, bueno, pues... y se quedaba. Pues no te respondió en terminología funcionarial. No era su competencia en la interpretación de la misma. No, es que lo malo es que sabía que era ella, pero una cosa es una norma y otra cosa es saber la interpretación de la norma y las implicaciones que esa norma puede tener para terceros, porque eso es una cosa bastante más complicada. El papel lo soporta todo. Yo te puedo decir yo participando en una reforma fiscal, hace 15 años, le dije al secretario de Estado de Hacienda, usted tiene que quitar la coma. Y me dice, ¿por qué quitar la coma? Digo, hombre, porque la coma, ese incentivo fiscal lo limita mucho. Dice, pero es que está bien escrita con la coma. Digo, no, lo importante es que usted piense el incentivo fiscal a quién quiera que aplicar. Lo que no puede ser que una coma o no una coma, que al final es una cuestión literaria, sea determinante para la aplicación de un incentivo fiscal.
Exacto. Eso es lo que no tiene mucho sentido. Porque además quieren seguridad jurídica. Y luego los tribunales de justicia en ocasiones innovan. Entonces, innovan y lo hemos visto, ¿no? innovan. Y eso es peligroso. Eso es peligroso porque muchas veces se plantean unos prejuicios de el débil, el fuerte, el que no sabe. Yo puedo decir, por ejemplo, yo trabajé en la estadística española durante 7 años como presidente del INE. Entonces hubo un momento en que empezaron a pedir a gente certificados de analfabetismo. No sé, certificado de analfabetismo. Certificado de analfabetismo es muy fácil. Tú dices que eres analfabeto, no tienes que demostrar lo contrario. Tú dices en tu padrón municipal, yo soy analfabeto, no sé leer y escribir. Y entonces el certificado, luego decían, iban a los juicios para decir, mire, yo soy ignorante financiero en procedimientos masivos financieros. Es decir, la gente no puede tener ventaja de su falta de diligencia en el cumplimiento de sus contratos. Y eso en España se ha hecho. Sí, yo solo el último comentario es, me llamó mucho la atención en el tema de alojamiento que hemos visto antes, como Janet Sanz, que es a ver cómo decirlo, la consejera de territorio, o sea, encargada del alquiler vacacional y demás, en Barcelona, del Ayuntamiento de Barcelona, cuando le dije, bueno, lo que usted está diciendo no contraviene lo que dice la Comisión Europea. Y dijo, bueno, ¿y quién es la Comisión Europea? Y decía, pues al final la que regulo soy yo. O sea, ese concepto de, bueno, lo que decías tú es, yo me invento el problema, que al final el que regulo soy yo, el que tengo el poder soy yo. Y justifico el problema. Y justifico el problema. Exacto. Sí, el problema es que pero ya lo que ya es idiosincrático es cuando creo un problema, ya no me lo invento, lo creo, profeso, y le echo la culpa al perjudicado del problema. ¿A qué me estoy refiriendo? En España, por ejemplo, el pan. El pan es un bien de primera necesidad. ¿Tenemos algún problema en tener pan? Tenemos cientos de variedades de pan. Tenemos panaderías en todas las esquinas. Unas calidades brutales. Que no se le ocurra a alguien que eso es un sector estratégico. Porque si no, pasaría que dejaríamos de tenerlo. Es decir, si hay un sector económico regulado en España, es la vivienda. La vivienda. Y sin embargo nadie dice, a ver si es que la regulación es equivocada. No, lo que hacemos es, ante un problema de regulación, más regulación. La crisis del año pasado, la crisis del año 2011-2012, afectó al sector financiero. A mí me gustaría, si alguien es capaz de identificar un sector con mayor nivel de regulación que el sector financiero. Nadie ha dicho que fue un fallo de regulación. Todo el mundo dice que es fallo de mercado. No hay sector con mayor regulación. ¡Qué casualidad! Los sectores con regulación. ¿Por qué es? No es casualidad. Porque, por muy bien intencionado, y los reguladores, yo soy funcionario, los reguladores lo son, yo soy el regulador, somos bien intencionados. Por muy buenos equipos que tengan, es imposible prever, avisar todas las consecuencias. El problema que tiene el mercado es que el mercado, cuando se equivoca, se autocorrige en sí mismo. La regulación no. Esa es la gran deficiencia. No es que sean mejores, es que la regulación se perpetúa y justifica mayores regulaciones. Y el mercado se equivoca. El mercado se equivocan los agentes y fracasan. Y pues hay empresas que cierran. ¿Sí? ¿No piensan que quizá a lo mejor una mayor flexibilidad en cuanto a la regulación se encontraría en un sistema jurídico de base británica y no de base codificada como son los sistemas continentales europeos? Sí, está demostrado. Es decir, el derecho común anglosajón da una mayor... Porque está pensado en proteger al individuo. Está pensado en proteger al individuo de la arbitrariedad de los poderes públicos. Por eso el urbanismo anglosajón es mucho más eficiente que el urbanismo español. Es decir, en Estados Unidos, en las grandes ciudades sí que son las casas caras, pero lo que no tiene sentido es que una ciudad decadente demográfica sea una vivienda cara, que eso en Estados Unidos no sucede. En los niveles de regulación se ve, en la calidad regulatoria, yo quería, míralo aquí. Arriba. Aquí lo tenemos. Fijaros cómo Estados Unidos tiene una regulación promedio mejor que la europea. Es uno de los factores del éxito anglosajón, la buena calidad regulatoria. ¿De dónde son estos dos gráficos? ¿Del documento que comenta al final del World Economic? Sí, vamos a ver. Performance Indicators. Exactamente, son adaptados de institutos económicos a partir del Banco Mundial.
La ventaja que tiene el Banco Mundial respecto a cualquier otro es que en la medida que vea a todos los países homogéneamente, uno puede discrepar que el nivel sea 2 o 2,5, pero como le has aplicado el mismo rasero, el orden sí que te lo fija. Es muy importante el tema de calidad regulatoria, seguridad jurídica. Hay otro tercer factor que muchas veces no lo ponemos, pero que es muy importante también aquí, que es derecho de propiedad. Es decir, muchas veces no hace falta seguridad jurídica. Si el país protege el derecho de propiedad y libertad de empresa, el hito económico está garantizado. Cuando empezamos a derecho de propiedad lo relegamos, libertad de empresa lo relegamos, porque hay un fin superior, al final todo se desbarata. Yo creo que tendrían que tener una cierta responsabilidad ex post los políticos que reducen esa seguridad jurídica, porque ahí es marca España, es marca país. Es decir, por ejemplo, cuando se quitaron las primas a las fotovoltaicas, yo no era partidaria de que pusieran unas primas tan altas, porque lo que iba a hacer es atraer capital extranjero y que se nos llevaran los dineros. Pero una vez ya está impuesto, lo que no puedes es decir, no, retroactividad, no, ya no son primas para 25 años, porque eso da una imagen de España, lo que decías tú, una inseguridad jurídica a nivel de fondos de inversión hacia el extranjero que no beneficia a nadie. Entonces, o por ejemplo, que en la OPA de E.ON, cuando se reguló un real decreto, sería un decreto ley, para precisamente impedir la OPA de E.ON, la contra-OPA realmente, Bruselas dijo que aquello había sido ilegal. Efecto, nada. Sí, pero fíjate, una contra-OPA, que es derecho financiero. Si el derecho de propiedad está suficientemente garantizado al accionista, tendría libertad para poder vender sus acciones a un tercero si le da mejores condiciones. Al final todo vamos a seguridad jurídica y derecho de propiedad. Y lo que no parece razonable nunca es que las normas de juego se cambien a mitad del partido. Exacto. No parece eso razonable. El problema de algunos sectores es verdad que ante un error de regulación, no estoy hablando de renovables, es decir, cuando se hace un error y se hace una regulación que a lo mejor o voluntariamente o intencionadamente ha lugar a unos procesos de rentas extraordinarias e injustificadas. ¿Cómo deshaces eso? Eso es verdad, eso es muy complicado. Lo que sí sabemos es cómo no se debe deshacer. Si el no deshacerlo es tener unos litigios importantes y aumentar la prima de riesgo y perder capital reputacional, eso no es la vía. Claro. La mejor vía, llegado a ese punto, suele ser lo que yo digo, diálogo iterativo. Los portugueses, por ejemplo, tenían el mismo problema. ¿Y cómo lo solucionaron? Vamos a la gente y le dicen, mire usted, esto no puede ser así. Esto no puede ser así porque las rentabilidades que tienen son brutales y no se justifican. Y entonces le dicen, oiga, como mi prima son para 10 años, me la puede poner a 15, la bajamos los precios, aumentamos la prima. Y es una solución dialogada, dice, ¿qué más da? No, porque una va con pleito y otra va sin pleito. Y entonces al final el objetivo que era reducir el precio, lo has tenido. Y los portugueses, como otras veces hace así, vamos. Ha sido también en las autopistas de peaje. Allí había una pregunta, me parece. Bueno, sí, ya tenemos... Bueno, muchas gracias por la ponencia, está muy interesante. Creo que corte que estamos un poquito de tiempo. Y ahora tenemos 5 minutos de descanso mientras cambiamos el panel y eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Oye, pues encantada.